Hermanos, el sermón de hoy se titula, como ustedes vieron, Un pueblo terco. Aquí está el título. Un pueblo terco bajo la sombra de la promesa. Deuteronomio capítulo 9, nuestra serie expositiva, en el segundo discurso de Moisés. Ahora, todos tenemos esa imagen del niño al que papá o mamá le están diciendo: no brinque así porque se va a golpear. Deje de brincar así y el niño sigue brincando. No brinque así, se va a golpear. No brinque, no haga se va a golpear. Eso es una imagen típica de nuestras relaciones con nuestros hijos. ¿O no es así? Definitivamente podemos recordar a más de un papá o una mamá utilizando esta frase. ¿Qué pasa cuando esta frase se utiliza con un niño? ¿Qué termina pasando? No se golpee. Llega el momento en el que el niño viene llorando porque se golpeó. Y los papás advirtiendo a su niño: no haga, se va a golpear, hasta que llega el momento en que se golpea. En los tiempos de antes, cuando el niño venía así golpeado por su terquedad, en vez de ser chineado, más bien le arriaban más. Como pasó la semana del ágape aquí, que se cayó una hermana, una adulto joven, se cayó ahí jugando con los jóvenes, y entonces todos corrimos a verla a ella que estaba ahí tirada, a ver qué pasaba, y entonces ella decía que le dolía hasta que llegó la mamá. Y nosotros dijimos: bueno, llegó la mamá para levantarla. Y se le quedó viendo la mamá y le dijo: eso le pasa por estar chiroteando. Esta imagen de un padre, de una madre velando por el cuidado de su hijo y diciéndole: no haga esto, no haga el otro, refleja la terquedad del hombre. Pero también vemos al joven que se le dice: a usted no le conviene esa muchacha. La mamá que tiene un ojo como de águila, la mamá que le dice al muchacho: a usted no le conviene mi hijo, esa muchacha. Pero ahí está el hijo, ¿verdad? Y la mamá le dice: no le conviene, no es para usted, no es bueno para usted. Hasta que llega el momento que la madre que tanto le advirtió tiene que limpiar las lágrimas de su hijo porque le fue como un quebrado. Son cosas que hemos visto. Y podemos decir: claro, eso pasa con los niños, eso pasa con los jóvenes. Pero no, también pasa con los adultos. Hay adultos que conocen la ley de tránsito, pero salen a manejar sin licencia. No salga sin licencia, hermano. Pero ahí anda el adulto sin licencia. Entonces, cuando vemos este tipo de figuras, ¿qué vemos? Vemos terquedad. Vemos esa persistencia. Vemos lo que llamamos en el lenguaje coloquial cabezonada. Muchas veces el hombre necesita experimentar la amargura de su terquedad para comprender que debe dejar de ser terco. Hay un refrán que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena. Yo no sé si usted cree ese refrán, pero yo no lo aplico para mi vida. Si yo veo que una persona cometió un error, ¿por qué yo voy a ir a cometer el mismo error? ¿Por qué? Hermano, si yo estoy viendo el error de otro, ¿por qué yo tengo que esperar a que me pase a mí para yo cambiar? No, hermanos, yo no aplico eso a mi vida. Si usted lo aplica, pues el Señor le acompañe. Pero yo no aplico ese refrán. Yo creo y le digo a mis hijos: sí podemos escarmentar por cabeza ajena. Sí podemos. Vea lo que le pasa a otros. Vea lo que le pasa a otros, y no importa si es niño, joven o adulto. Es más, hasta señores. Y esto lo aplico a mi vida, no porque a mí se me ocurrió: qué sabio que es David. No. En 1 Corintios 10, Pablo utiliza todas las terquedades del pueblo de Israel para, en el verso 11, decirle: estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme,
tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Qué está diciendo Pablo? Vean, iglesia de Corinto, todo lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Cuidado ustedes, si creen que están firmes, cuidado, caen. Porque todas esas conductas y patrones del pueblo de Israel son un ejemplo para nosotros, un ejemplo negativo de las cosas que nosotros no debemos practicar. Tengo una tierrita. No debemos practicar. Entonces, mis hermanos, esto que yo les digo a ustedes de este refrán, no lo abrace. Vaya a las Sagradas Escrituras, hermano, escudriñelas. Vea el carácter de los hombres que están ahí, vea sus errores y usted no haga lo mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces en Deuteronomio rescatamos muchos principios también de esta manera negativos que nos están llamando a nosotros a no comportarnos igual, a no ser tercos. Tenemos en este sentido al pueblo de Israel, mis hermanos, junto al Jordán. Moisés les está hablando a una generación que ya va a cruzar. Esta generación, hermanos, ya va a pasar el Jordán para entrar a las tierras de Canaán, a las tierras que Dios había prometido a los padres. Están recibiendo una renovación de pacto, donde se les está recordando la ley, cómo deben vivir, se les está recordando todo lo que Dios hizo, cómo los rescató, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó por el desierto. Y Moisés les está diciendo a ellos a través de todo este discurso, ese Dios fiel los está llamando a ustedes a ser fieles. Pero en el discurso Moisés les dice, pero ustedes son un pueblo terco. ¿Qué significa terco en este lenguaje del hebreo? La palabra de Dios, escúcheme esto, la palabra de Dios está llamando tercos al pueblo de Israel. Tercos. ¿Qué es terco según la Real Academia Española? Obstinado, testarudo, porfiado, contumaz, cabezota o cabezudo. Así dice la Real Academia Española. Pero el diccionario bíblico Holman dice, es tener el cuello erguido, la traducción del hebreo, o endurecer el cuello. Es una descripción habitual de desobediencia obstinada. Alguien que no quiere mover su cuello, que está así, que no hay forma de que lo mueva, es obstinado, es cabezón, es porfiado, es majadero. En el verso 13 dice, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí, y esto en la Reina Valera dice, es duro de cerviz. Es duro de cerviz. Reina Valera 1960. Pero ¿qué es duro de cerviz? Conocemos ese concepto en todo el Antiguo Testamento. El pueblo es duro de cerviz. ¿Qué es eso? Definiciones.d dice, la palabra cerviz se refiere en su primera acepción a la parte posterior del cuello, comúnmente como nuca. Vea esto, este movimiento no se hace según definiciones.d. Esta zona del cuerpo es crucial para el movimiento y flexibilidad del cuello. En un sentido más figurado, y aquí es donde entra el concepto hebreo, doblar la cerviz implica humillarse, someterse, reflejando una actitud de respeto y sumisión ante una autoridad o situación. Así, la cerviz abarca tanto un aspecto físico como uno simbólico en el lenguaje. La palabra terco o duro de cerviz, según la Reina Valera, se utiliza muchas veces en la Escritura, como obstinado, como terco, testarudo, todo este tipo de cosas. Aquel que no está dispuesto a doblar su cuello para humillarse, sino el que se mantiene, ahí vienen las diferentes connotaciones del hebreo en el Antiguo Testamento. Gracias, Gabito. Todo esto es importante, mis hermanos, porque esta palabra está en toda la Escritura. Terco. Y no quiero centrarme solo en este concepto, en la persona porfiada, obstinada, indómita, rebelde, se traduce también en el Antiguo Testamento como terco. Ahora,
Es fácil, según los sermones que hemos tenido, ver la terquedad en el pueblo de Israel. Y nosotros vemos cómo Dios actúa para con el pueblo y el pueblo es terco. Y nosotros decimos, ¿qué pueblo más terco? Es que el pueblo de Israel sí era terco y cabezón. Y está bien que lo veamos, pero aquí viene la pregunta de hoy. ¿Podemos llegar nosotros a ser tercos? Cabezones, porfiados, testarudos, duros de cerviz. ¿Podemos ser tercos? ¿Podemos llegar a ser nosotros de dura cerviz? Deuteronomio capítulo 9 verso 1, y vamos al texto esta mañana. Oye, Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Aquí hago una pausa. No sé si recuerdan que los hijos de Anac eran gigantes, hombres de 3 metros para arriba, enormes, que estaban en la tierra prometida, que los 2 espías llegaron y vieron y dijeron, hombres están muy grandes, y murmuraron contra el Señor y pecaron de orgullo. Esos eran los hijos de Anac, los que estaban al otro lado del Jordán. Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. No digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Cuidado, le dice Moisés, cuidado, dicen en su corazón, es que yo me lo gané. Sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti, para confirmar, y esto es importante, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, él dice, Moisés les está diciendo que es por los males, que hay la maldad que hay en esos pueblos. Deuteronomio 18, no lo busque, se lo leo yo. Dice que echaban a sus hijos al fuego. Dice que había adivinación, que había hechicería, que había agoreros, que había encantadores, que había espiritistas, gente que consultaba a los muertos. Todo ese tipo de prácticas estaban en esos pueblos. Ahora, nuestro primer encabezado. El pueblo no debe jactarse por la promesa que le ha sido hecha. El pueblo de Dios, mis hermanos, era incapaz de poseer la tierra por sí solo. Dios, como fuego consumidor, era el que iba a entrar, mis hermanos, a tomar esa tierra para ellos. Todo como producto de la gracia de Dios. Y quiero citar algo que dicen Keil y Delitzsch respecto a esta situación que está enfrentando el pueblo de Israel. Dios les está demarcando, no es por su justicia, no es porque son buenos y obedientes, no es por eso. Es porque yo voy a cumplir el pacto y por la maldad de esos pueblos. Keil y Delitzsch dicen, además del orgullo más vulgar, que se olvida de Dios por completo. Esta frase está fuerte. Y atribuye el éxito y la prosperidad a su propio poder y esfuerzo. Vamos a ver, ellos lo que están planteando es, hay personas que tienen un orgullo vulgar, que ellos dicen, Dios no existe y todo lo que yo tengo lo tengo por mérito propio, en virtud de mi capacidad y mi habilidad persistente para tenerlo. Ellos dicen, este es un tipo de persona, pero dicen, existe uno con un carácter más refinado, que se extiende muy fácilmente. Esto es, el orgullo, que reconoce las bendiciones de Dios, pero que en lugar de recibirlas agradecidamente como dones inmerecidos de la gracia del Señor, no ven ellas más que pruebas de su propia justicia y virtud. ¿Qué significa esto? Ok, ellos están diciendo, es un comentario y es acertado. ¿En qué sentido? Hay un hombre que tiene un orgullo vulgar, que no toma en cuenta a Dios y que se atribuye el mérito de todo lo que logra. Pero hay uno más finito que se mete dentro de la iglesia. ¿Cómo es ese más finito que se mete a solapado? Bueno, es el que dice, no, yo he recibido las bendiciones de Dios. Claro que sí, pero por dentro pienso, pero las he recibido porque yo he sido muy bueno.
Las he recibido porque yo soy muy fiel. Esto yo lo recibí porque es que yo le doy al Señor y yo pacté y todo ese tipo de mentiras que inflaman el orgullo de aquel que cree que lo que tiene lo tiene por su justicia propia y no por la gracia de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés? Que Él da el trabajo, que Él da el dinero, que Él da las fuerzas, que Él da la vida. Él da todo. Todo lo que tenemos de parte de Dios es por gracia. No vayamos a nosotros a pensar cuando llega algo bueno a nuestras manos y decimos, esto llegó porque yo he ido todos los domingos a la iglesia. No, hermano, no. Es por la gracia de Dios. No es por su mérito ni en virtud de sus capacidades. No, es por la gracia de Dios que usted puede trabajar, que usted recibe un salario, que tiene comida en su alacena. Es por la gracia de Dios, que tiene un techo. Pero ese orgullo está solapado dentro de la iglesia. Y muchas personas piensan que reciben cosas buenas porque son buenos. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Dios fue quien venció a los enemigos a fin de cumplir la promesa hecha a los patriarcas. Dios prometió a Abraham y prometió a Isaac y prometió a Jacob. Esa promesa es lo que estaba haciendo que ellos llegaran a la tierra prometida. Estaban a punto de entrar al periodo de conquista. No era ni por su bondad ni por su obediencia, sino que Dios, cumpliendo el pacto que había hecho, por gracia les está extendiendo hasta esta tierra. Ahora, vamos a ver. La promesa está hecha. Ellos van a llegar a la tierra prometida. Eso es una realidad. Pero el hecho de que la entrega de la tierra prometida no dependía de su justicia, sino de la promesa ya hecha por parte del Señor, ¿acaso ellos debían de vivir como les diera la gana? No es que la promesa ya está hecha, vamos a entrar a la tierra prometida. Entonces pues no hay quite, vivimos como nosotros queremos, porque el Señor prometió a los padres y lo va a cumplir. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Dios les está diciendo, no, ustedes tienen que vivir en toda santidad. Hay una promesa, se va a cumplir, pero ustedes deben de vivir en toda santidad y obediencia a las palabras de Dios. Eso es lo que hemos visto en los textos anteriores, desde el capítulo 5 que se entregó la ley. Ahora, el pueblo de Dios hoy se encuentra en una situación similar. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de la promesa eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero al Señor. El Señor va a volver y lo aguardamos confiados y con gozo. El Señor exhibió públicamente a los principados y potestades en la cruz. Él venció a los enemigos en la cruz del Calvario, Colosenses 2:15. Cumpliendo la promesa hecha a los padres y siendo nosotros hoy justificados por la fe, somos salvos por gracia, mis hermanos. Nosotros, el pueblo de Dios hoy no puede jactarse de su salvación, porque Efesios 2 dice que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se la crea, para que nadie entre jugando de peligroso. De la misma forma que nosotros tenemos una promesa segura, yo tengo una promesa segura. Yo sé que yo voy con el Señor, estoy convencido de esa realidad. ¿Significa esto entonces que mi obediencia es irrelevante? ¿Que yo vivo como me da la gana? Porque por si ya el Señor me salvó, Él lo prometió, yo creo en Cristo, yo vivo para Él y entonces listo, yo soy salvo y yo voy para el cielo. En ninguna manera. De la misma manera que el pueblo de Israel, mientras llegamos a la promesa, nosotros somos llamados a obedecer. Hermanos, no para ser salvos. Escúcheme, usted no obedece para ser salvo. Usted obedece porque usted ya es salvo. Porque si un hombre o una mujer no ha creído en Cristo, es incapaz, dice Romanos 8, de obedecer. No puede obedecer. Pero nosotros somos llamados a obedecer. Y si somos hijos de Dios, obedeceremos sus palabras. Pero ya voy a desarrollar esa idea. Nosotros no debemos tomar la obediencia a las palabras de Dios a la ligera. Escúcheme esto que le voy a decir. Esto no se trata solo de que tenemos una promesa y ya. John Owen, en su libro de mortificación del pecado, él dice: cuán corrupto es el corazón cuando muestra claramente que estará contento de permanecer como un creyente sin fruto, a condición de que pueda tener esperanza de escapar de la ira venidera.
¿Qué se puede esperar de un corazón así? Este corazón es el corazón que se sienta en la silla y que está ahí sentado y se siente tranquilo sin dar ningún fruto. No sirve, no ama, no obedece los mandamientos del Señor, no entrega su alma entera al Señor, no vive para Él, no vive buscando la gloria de Dios, no vive de esa manera, sino que esa persona dice en su corazón: no, yo creo en Cristo. Al final, con todos mis pecados, yo me voy a salvar. Al final, la promesa está hecha, yo creí en Jesús, ya yo me No, hermano, no. Así no es como eso funciona. ¿Qué se puede esperar de un corazón así? Un corazón en esta condición debe ser puesto en análisis delante de la presencia del Señor. Porque yo digo, si nosotros como pueblo de Dios somos llamados a obedecer porque Él nos rescató y nos dio una promesa, ¿cómo es posible que yo sea pueblo de Dios, esté sentado en la silla cada domingo, lleve años ahí sentado y no esté generando ningún fruto? ¿Qué es lo que está pasando en ese corazón? ¿Qué sucede en un corazón así? ¿Qué puede uno esperar de un corazón así? En cualquier momento, destellos de pecado y abundancia de pecado y destrucción para su propia vida. En cualquier momento. Un cristiano genuino, real, que es parte del pueblo de Dios, nunca sentirá que lo que ha hecho sirviendo al Señor y viviendo para Él es suficiente, porque para Él no es una carga, es un deleite. Porque Él disfruta obedecer los mandamientos del Señor. Porque Él se deleita, como dice el salmista, en la ley del Señor. En este libro de Deuteronomio, el atributo que sobresale de Dios es la fidelidad a su pacto, la fidelidad y a su pacto. Un Dios fiel a su pacto está llamando a su pueblo: pueblo, sean fieles. Sean fieles. En el verso 6, capítulo 9, dice el Señor: comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Hermanos, vamos a ver, cada domingo usted viene con su familia, sus hijos, su esposa, su esposo. Usted se reúne, usted va a su grupo en casa, usted está en su estudio, usted está en su SEAN. Usted está haciendo todo eso. Usted no puede hacer eso pensando de esta manera: voy a ir a la iglesia para que el Señor me bendiga. Voy a ir al SEAN para que el Señor a mí me siga bendiciendo. No, hermanos, ese espiritismo era lo que practicaban los pueblos paganos en Canaán. Ya el Señor nos ha dado a nosotros preciosas y grandísimas promesas en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Cristo. Y si creemos en Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Nuestra vida será una obediencia plena en Él. Porque primero tiene que obrar su amor en nosotros, que eso ahorita lo vamos a desarrollar, y entonces podemos nosotros obedecer. Pero aquí dice: no es por tu justicia, pueblo, porque eres terco. Al pueblo de Israel. Entonces vemos toda la historia que narré antes de comenzar el sermón de Moisés, que ve el pecado del becerro, él baja porque Dios le dice, quiebra las tablas, el Señor le vuelve a dar otras tablas, y bueno, en el verso 16, vamos a brincar al verso 16, después de que también en el verso 13 dice: eres un pueblo terco. Y bien verdad, verso 16, que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición pronto, o sea, no mucho tiempo después, no, pronto. Se habían apartado del camino que el Señor les había ordenado. Vamos al verso 20. El Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo, y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. Y tomé el objeto del pecado de ustedes, el becerro que se habían hecho, y lo quemé en el fuego y lo hice pedazos, desmenuzándolo, hasta que quedó tan fino como el polvo, y eché su polvo al arroyo que baja del monte. Nuevamente en Tabera, en Masá y en Kibrot Hataavá provocaron al Señor. Después de mostrarle al pueblo y decirle: pueblo, no es por su justicia, no es por lo que usted hace. Es más, usted sabe, hay muchas personas, se me acaba de venir a la mente esto, es cierto.
Hay muchas personas que duran años congregando en una iglesia esperando a que una situación personal se les arregle por mérito propio de ir a la iglesia. Y al final se terminan yendo frustrados porque su situación no se arregló, porque su corazón no era un corazón como Dios espera que sea. Era un corazón que quería su beneficio propio y con su propia justicia religiosa, ritualista, comprar el favor de Dios. Hermanos, si eso no funciona así, entonces las personas tienden a frustrarse. De por sí mi situación ni se arregla, de por sí todo sigue igual. Es por eso que entonces usted se congrega, porque usted está esperando que su situación se arregle. Es que de por sí mi esposa nunca cambió, mis hijos al final siguieron haciendo lo que les dio la gana. Entonces usted se congregaba para que se le arreglara todo eso. No, mis hermanos, ese no es el motivo por el que nos reunimos como iglesia. No, hermano, no es ese. Después de citar eso y decirles que son un pueblo terco, vamos a nuestro segundo encabezado. A pesar de estar bajo la sombra de la promesa, el pueblo de Dios puede comportarse en terquedad. Después de que habla del becerro de oro y la idolatría, de la cual ya hemos hablado en otros sermones, él menciona 3 lugares: Tabera, Masá y Kibrot Hataava. ¿Qué tienen esos 3 lugares? Dios los menciona allí Moisés en su discurso, en las palabras de Dios para el pueblo, por algo. Tabera significa el fuego del Señor entre nosotros. ¿Qué pasó aquí? Era el lugar, Tabera, donde acampaba el pueblo. Números 10:33. El arca del pacto iba con ellos, iba el arca allí. La nube del Señor los guiaba a un lugar para descansar. Mientras Moisés, dice Números, iba cantando alabanzas, proclamando victoria sobre los enemigos. Pero para ellos no fue suficiente la presencia del Señor. Escuche esto. Se quejaron y murmuraron contra el Señor ante la adversidad. Ante la adversidad. Y Él envió fuego del cielo para castigarlos. Podemos decir que menospreciaron la presencia de Dios. Tuvieron en poca estima la presencia de Dios. Pero luego vemos en Masá, que es el segundo lugar. Probar o poner a prueba significa lugar donde se da el suceso de la peña y el agua. El pueblo, al no tener agua, cuestiona: ¿está Dios entre nosotros o no? Éxodo 17. El pueblo se queja: ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed? Dios ordena a Moisés golpear la peña. El pueblo tomó la liberación de Egipto como un acto de maldad de Dios hacia ellos. Aquí el pueblo menosprecia las obras de Dios. Tienen en poca estima lo que Dios ha hecho. En Tabera tienen por poca estima la presencia de Dios. En Masá tienen por poca estima las obras de Dios. Escuche esto, hermano. Las menosprecian. En Kibrot Hataava, tumbas de anhelos, codicia y glotonería significa. Primer lugar en el que pararon los israelitas después que dejaron Sinaí. Números 36. Los israelitas anhelaban carne y el Señor se las dio. En razón de que ellos comieron exageradamente, comenzó una epidemia y murieron muchos. Esa historia está en Números 11:34. Habiendo el Señor, mis hermanos, provisto el maná, ellos comenzaron a desear los placeres de Egipto. Recordaban el pescado gratis de Egipto. Recordaban sus carnes. Y quiero que leamos Números 11, verso 17. Dice la palabra del Señor: entonces descenderé y hablaré contigo, le dice a Moisés, y tomaré del espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga de todo el pueblo, para que no la lleves tú solo. Hablando de un grupo de ancianos que había sido convocado. Verso 18. Y dile al pueblo: conságrense por la mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. Vean la gravedad de esto, hermanos. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día,
ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que se les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de Él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Empezaron, vamos a ver, ellos habían sido libres de la esclavitud física y ellos estaban recibiendo el maná del Señor en el desierto. Pero es que yo extraño el pescadito de Egipto, yo extraño la carnita, la olla de carne que me daban en Egipto, yo extraño ahí el filetito, la chuletita, el pescadito frito. Y el Señor les dice: ustedes están teniendo por poco lo que yo les estoy dando. ¿Quieren comer carne? Les va a salir por las narices. Vamos a ver, el Dios de amor, el Dios de amor les está diciendo: van a comer carne hasta que se ahoguen por menospreciar lo que yo estoy haciendo, porque no les es suficiente el maná. Ustedes quieren los placeres que tenían en la esclavitud en la que estaban. ¿Sí nos suena todos estos conceptos con los que podemos identificar principios? Ya los vamos a ver. El pueblo codició los placeres de Egipto, hermanos. Eso es como el adulterio. Una mujer que se entrega a un hombre, que le sirve, que lo atiende, que lo cuida, que está con él, que lo ama, que se entrega a él, que derrama todo su corazón para con su esposo, y ese esposo ve a otra mujer, menosprecia a la que tiene y se queda con esa otra mujer. Es exactamente igual la conducta del pueblo de Israel. Dios está mostrándose a ellos, los está sacando de la esclavitud, les está dando libertad, les está dando el maná, les está dando todo, y ellos dicen: no, pero es que yo quiero lo que había en Egipto. Eso es exactamente igual cuando el pueblo de Dios dice: es que Dios, con Dios esto, con Dios lo otro, pero es que yo quiero lo que está allá en el mundo. Es que yo quiero lo que ellos están viviendo. Es que yo quiero tener los placeres que ellos tienen. ¿Está conmigo? Prestemos atención a esto. Recordemos los primeros 4 mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos. ¿En qué consistían? En una relación vertical con Dios, que Jesús resumió y dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, hermanos: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el pueblo estaba siendo llamado a amar a Dios. El pueblo fue terco. El pueblo rechazó al Señor. Lo que había hecho lo menospreció. En Tabera, el pueblo se quejó ante la adversidad. Estando en camino, eran libres, estaban camino a la tierra prometida. Dios con la nube llevaba a buscar un lugar de descanso. Con esto él reflejaba que tenía un interés en su bienestar. El líder Moisés, entonando cantos, diciendo que vamos a vencer a nuestros enemigos. Pero el pueblo, ante la adversidad en la que se encuentra, se queja. Nosotros hoy estamos camino a la patria celestial, a la promesa eterna. Cristo en nosotros, en nuestro reposo. Nuestro líder Cristo, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿por qué nos quejamos ante la adversidad? ¿Por qué nos quejamos? Muchas veces con nuestras palabras, nuestros pensamientos, hemos tenido en poco la realidad de su presencia en nuestras vidas. No es suficiente. No, nosotros queremos más. No, perdemos el gozo porque no tenemos algo que el mundo ofrece. Lo perdemos. No es suficiente el Señor en nosotros. No es suficiente que nos rescató. No es suficiente que estábamos hundidos en el pecado, que nos hizo libres y venimos ahora, estamos hacia la tierra prometida, y de pronto algo pasa, se sale de nuestro control y nos quejamos. ¿Por qué nos quejamos? ¿Cuántas veces perdemos el gozo en este camino hacia la promesa? ¿Cuántas veces llega la ingratitud y la queja? El pueblo tuvo por poco en Tabera la presencia del Señor. La tuvo en poca estima. El Señor prometió que estaría con nosotros, mis hermanos, siempre. Y debemos apreciar su gracia en esa realidad. En Masá, el pueblo dudó
al cuestionar si el Señor estaba con ellos o no. A pesar de haber visto las obras de Dios, sus proezas, sus milagros, al no tener agua, después de haber visto su poder manifiesto, ellos dicen: aquí no hay agua, ¿está con nosotros el Señor o no está? Hicieron ver la libertad de Egipto como lo que provocó su desgracia, lo que provocó lo malo, el sufrimiento y la posible muerte. Nosotros, mis hermanos, hemos visto sus obras, hemos visto su accionar, hemos visto su cuidado. Dios ha cuidado de usted y Dios ha estado allí. Muchos matrimonios se sostienen porque Dios ha estado, y a muchos de esos matrimonios poco les ha importado esa realidad. Muchos están aquí hoy libres de las drogas, libres del alcohol, libres de la vida pagana de este mundo, porque Dios fue bueno en su gracia. Y muchas veces con sus conductas muestran que eso no ha sido la mayor cosa. Hemos tenido experiencias difíciles en las que, al no ver a Dios como nosotros deseamos, cuestionamos: pero ¿qué es esto? ¿Está Dios conmigo o no está en medio de esta situación? La queja del hombre puede llegar al punto en que cuestione el por qué Dios me salvó. Para eso estoy yo en la iglesia ahora, para sufrir, para no poder hacer esto, para no poder hacer lo otro, para tener limitantes, para traerme estos males. Eso es no entender las obras de Dios y no apreciarlas, no estimar su presencia en nosotros. El ver sus obras poderosas, sus maravillas, debe animarnos a recordar que Él nos liberó de una esclavitud espiritual. En esto podemos ver su bondad para con nosotros. Kibrot Ataba, tercer lugar. El pueblo codició los placeres de Egipto ante la necesidad, ante el deseo de comer carne. No la necesitaban. Dios sabía lo que necesitaban, pero ellos querían carne. Es que yo quiero carnita. Dios había provisto el maná, ya no eran esclavos, iban hacia la promesa, eran libres, pero se cansaron del maná, comenzaron a quejarse, y su codicia reflejó lo poco valioso que era para ellos el sustento que el Señor les había dado. Hermanos, Dios nos ha provisto en Cristo lo suficiente para estar completos en Él. El no entrar en satisfacción en Dios produce queja en el pueblo de Dios. La evidencia, mis hermanos, de que lo que tenemos en Cristo no es suficiente es la codicia. Cuando Cristo no es suficiente, empezamos a desear cosas de este mundo. Empezamos a desear la vida que tiene el vecino pagano que vive en su libertinaje. Yo empiezo a desear como él vive, porque Cristo no es suficiente para mí. ¿Está conmigo? El pueblo de Dios debe cuidarse de la codicia, desear lo que otro tiene, y cuidado en perder el gozo si no lo alcanza. Hermanos míos, ¿podríamos nosotros objetar y decir: bueno, sabe pastor, sabe, las condiciones del pueblo de Israel son diferentes a las nuestras? Eso no aligera la carga, eso la agrava. Son diferentes a las nuestras. Israel era una cosa en ese tiempo y nosotros somos otra cosa hoy. ¿Por qué? Yo preguntaría, y me podrían decir: porque el pueblo de Dios hoy ha sido regenerado en el nuevo pacto. En ese momento el pueblo de Israel no había sido regenerado, su corazón no había sido circuncidado. El pueblo mostraba terquedad en todo el Antiguo Testamento, una terquedad perpetua. Y es por eso que el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel anuncian: pondré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Pondré mi temor en sus corazones y mi ley en sus corazones, para que nunca se aparten de mí. Los profetas anuncian la necesidad, ante la terquedad del pueblo, de un nuevo corazón, de una nueva naturaleza en el pueblo de Dios. En el nuevo pacto, a través de la figura de Jesucristo, nosotros somos regenerados. Tenemos una nueva naturaleza y nuestro corazón ha sido circuncidado. Sin embargo,
hay algo que está en el hombre y permanece, y es el pecado remanente en él y la lucha contra ese pecado. Entonces hay que considerar 4 aspectos. 1, hoy nosotros tenemos una nueva naturaleza según 2 Corintios 5. Nosotros luchamos contra el pecado según Romanos 7 y Gálatas 5. Crecemos en santificación según 2 de Pedro y 1 de Tesalonicenses. Y dependemos del Espíritu para ello según Gálatas 5. Entonces, hoy como pueblo de Dios, un cristiano regenerado puede experimentar luchas en terquedad debido a la presencia continua del pecado en su vida. Pero la tendencia, escúcheme esto, la tendencia de la nueva naturaleza en Cristo, la que ya tenemos, no será hacia el mal. La tendencia será a la sumisión a Dios. Pero si la tendencia es hacia el mal, probablemente es porque ese corazón no ha sido regenerado, porque no ha sido transformado por el Señor. En Cristo la condición del pueblo de Dios cambia en este sentido. Hoy nosotros somos transformados en nuestro corazón. Y ahí sí podríamos decir que sí hay una diferencia con el pueblo de Israel en esta realidad. Pero la realidad que se mantiene también, o que se mantiene, es que hay un pecado remanente en nosotros con el cual hay que luchar todos los días. La obediencia genuina es la característica de un hombre o una mujer de Dios verdaderos. Hay un refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es serlo. Y esto lo ilustra Charles Spurgeon, que dice, si un loro pudiera llamarle padre, no sería por todo eso su hijo o hijo suyo. Y un extranjero puede aprender el idioma inglés, pero nunca ser inglés, sino seguir siendo un extranjero. Entonces también puede tomar el lenguaje de un cristiano, pero nunca tener dentro de usted el Espíritu de Dios, y por lo tanto no ser ninguno de los suyos. Vamos a ver. El pueblo de Dios tiene una inclinación constante a la obediencia a Él. El pueblo de Dios. El hecho de estar reunidos con el pueblo de Dios cada domingo no nos convierte en pueblo de Dios. El sentarnos aquí, mis hermanos, usted conmigo a escuchar la palabra cada domingo no nos hace pueblo de Dios. ¿Cómo es que dice el refrán? Que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Hermano, usted puede vestirse de cristiano cada domingo, que si el Espíritu de Dios no lo ha transformado, si usted no tiene una relación distante con el pecado, si su inclinación no está hacia la sumisión a Dios y usted está luchando en terquedad, deliberadamente, ni luchando, se va deliberadamente hacia ella, simple y llanamente usted no ha sido transformado. El hombre necesita creer en Cristo, arrepentirse y someterse a una profunda dependencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, como iglesia nosotros tenemos que comprender la gravedad del pecado y cómo Él trabaja en nosotros. Y quiero citar este extracto del libro La mortificación del pecado, se lo recomiendo, hermano. Lea ese libro, es muy bueno. El pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto. O sea, por fuera yo puedo decir, todo está bien, pero por dentro estoy lleno de pecado. Debido a esto, debemos perseguirlo vigorosamente en todo tiempo hasta la muerte. El pecado siempre está obrando, porque la carne codicia contra el espíritu. Los deseos pecaminosos nos tientan y nos guían hacia el pecado. A veces trata de persuadirnos a pecar. En otras ocasiones trata de impedir que hagamos el bien. Y aún en ocasiones trata de desanimarnos respecto a la comunión con Dios. El pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando. Diariamente el pecado nos está derrotando o nosotros lo derrotamos a él. Esto continuará así hasta el día de nuestra muerte. No hay defensa contra los ataques del pecado excepto una guerra continua contra él. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas.
Los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre modestas. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más hasta que por fin logre su gratificación. Si el pecado tiene éxito en estos primeros avances, entonces repetirá su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible al pecado y esté preparado para hundirse más en él. Es como la dieta con el pan. Yo, pastor, dejé el pan ya. Al cruz. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Ya no quiero nada con el pan. Pero un día en una reunión con los hermanos ponen el pan ahí. Y empieza a sudar frío. No, yo quiero un pedacito, hermano. Voy a comerme un pedacito de pan. Y se come el pedacito de pan. Claro, no estoy diciendo que nadie se va a ir al infierno por eso. Es una ilustración. Y se come un pedacito. Pero en la próxima reunión ya se dio, ya aflojó. Ya. En la próxima reunión vuelven a poner el pan. Voy a agarrar 2 pedacitos, pero solo 2. Pastor, usted sabe, solo 2 ya. 2 pedacitos. A los 6 meses es el que trae el pan. Traje el pan. Así es el pecado. Si usted le cede un poquitito, él te agarra y empiezas a ceder y empiezas a encontrar satisfacción en ese pecado. Así es con las amistades del trabajo. Llega a su nuevo trabajo el hombre que quiere agradar al Señor y viene la compañera del trabajo que es el diablo. ¿Se entiende? Es una cananea. El primer día, hola, ¿cómo está? Porque él está cuidándose, porque Dios guarde, puedo caer con esa compañera. Pero un día ella se acerca y él la saluda con un beso. Luego le da una sonrisa. Luego la ve distinto. Su mente trabaja hasta que dentro de un tiempo se acostó con ella. Hermanos, escúcheme. Con el pecado hay que ser radical. Esto no es de que no, vea, así un poquitito allá, más o menos estiro y encojo, y esto medio gris, no es blanco ni negro. Pastor, usted sabe que eso no puede ser así, siempre hay que tener un poquitito de gris. No, hermanos, hay que ser radical. Corte con el pecado. No sea terco. Vea, para eso usted tiene el líder de su grupo en casa. Usted puede consultar y hablar conmigo, con su hermano, con el que sea. Si su hermano le dice, hermano, eso no le está haciendo bien, siga el consejo, no sea terco. No luchemos en esa terquedad de esa manera, cambiemos. A la luz de la realidad que ha transformado nuestros corazones por el Espíritu Santo que opera en nosotros, que nos inclina a la sumisión a Dios, a la luz de esa verdad, cambiemos. No seamos tercos. ¿Por qué somos tercos? No seamos tercos. Veamos al pueblo de Israel, y el que esté firme hoy, mire que no caiga, tenga cuidado. Hay hermanos que preocupados a veces por el pastor me han dicho frases que me han quedado aquí en la mente y me dicen, pastor, usted tiene que tener cuidado. Y hermanos, yo siento un temor de Dios tremendo cuando me dicen eso. Yo siento un temor de Dios. Yo sé que los hermanos ni idea tienen, pero yo siento un temor y yo, Señor, guárdame. Hermanos, así que todos nosotros debemos entender que podemos ser seducidos a ser tercos, a comportarnos en terquedad, a ceder al pecado aquí, a ceder al pecado allá, en un poquitito de esto, un poquitito lo otro, y cuando nos damos cuenta estamos hasta los dientes por la lucha que dejamos de tener con el pecado. Al pecado es, hermano, quitarle el oxígeno. A él hay que agarrarlo y extriparlo así y dejarlo sin aire hasta que se ponga morado y no se mueva. Hay que ahorcarlo. Pero cuidado usted en su corazón con el pecado y la conciencia que lo reprende. Usted dice, no, yo me la juego aquí. No, usted no se juega nada. Usted no se juega nada, yo me la juego aquí. Tiene que ser radical con el pecado. No, pastor, es que yo sé que yo puedo. No, hermano, no puede. Vamos a los ejemplos de la Biblia.
Vamos a lo que nos está diciendo el Señor. Vean estos ejemplos y no caigan ustedes en lo mismo. Ahora, verso 23. Y cuando el Señor los envió de Cades Barnea diciendo: suban y tomen posesión a la tierra que yo les he dado, entonces se rebelaron contra el orden del Señor su Dios. No le creyeron ni escucharon su voz. Vean que esto es como triste, la forma en la que ya lo dice después de haber dicho que son tercos. Ustedes han sido rebeldes al Señor, dice Moisés, desde el día en que los conocí. Es que no han tenido algo distinto. Son tercos, rebeldes. Entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches. Lo hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Oré al Señor y les dije, verso 27, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Y en este 26 recuerda cómo los sacó de Egipto. Verso 28, de otra manera los de la tierra donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar a la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Pero vean el 29, sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. El pueblo terco. Ese pueblo terco es la heredad de Dios, el pueblo de Dios, a quienes les ha hecho la promesa. ¿Acaso ellos dejaron de ser el pueblo de heredad por su terquedad? Dios había hecho una promesa. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. A pesar de la lucha constante del pueblo de Dios contra el pecado, Él ha prometido llevarlo a la patria celestial, mientras que Jesús intercede por él. Hay una labor que Moisés está realizando aquí y él está intercediendo. El Dios de amor quería destruir al pueblo. El Dios de amor dice que iba a destruir a Aarón. O sea, también me lo voy a fulminar. Pero Moisés intercede. La intercesión de Moisés nos apunta a una realidad hermosa para con el pueblo de Dios. Hebreos 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Vea qué lindo en el verso 6 de Hebreos 3. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora exhórtense unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Al pueblo de Dios le espera una promesa. Cristo con una gloria mayor a la de Moisés. Mientras que Moisés intercedía por el pueblo, hoy nosotros podemos decir que Cristo intercede por nosotros.
Él, según Hebreos 11, nos llevará a la patria celestial. Y en Hebreos 12 se nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Mis hermanos, nosotros no podemos ni jactarnos por la promesa que se nos ha sido hecha. A pesar de que nosotros como pueblo de Dios estamos bajo la sombra de la promesa, el pueblo de Dios puede comportarse en terquedad. Y a pesar de estar en una lucha constante contra esta terquedad, Él ha prometido llevarnos a una patria celestial, mientras que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Si nuestra vida es un reflejo de profunda terquedad a las palabras de Dios, nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Jesús. Porque, hermanos, arrepentirse no es que hay un concepto que yo creo que no se ha entendido muy bien. Arrepentirse no es llorar y decir perdón. Arrepentirse es cambiar la manera de vivir. Si yo estoy arrepentido, yo cambio mi manera de vivir. Mis hermanos, nosotros debemos entender que Dios nos está hablando a nosotros como su pueblo hoy. No debemos caer en la terquedad, sino responder en fidelidad al Dios fiel a su pacto, que nos ha dado promesas en Cristo, no por nuestra justicia, sino por su gracia. Y nosotros como pueblo de Dios no debemos caer en esa terquedad, sino como un pueblo que reconoce al Dios fiel. Vivir en toda obediencia e fidelidad a Él debe ser el producto de nuestro profundo amor por Él. El hombre necesita reconocer su pecado, arrepentirse por él, pero arrepentirse de verdad. Y cuando hablamos de arrepentimiento, yo hablé con una persona en el trabajo que él me decía: es que, ¿cómo es que usted tiene esa fe? Un hombre muy inteligente. Yo le envidio esa fe. Yo quisiera tenerla, pero no la tengo. La palabra del Señor dice que Dios es el que concede el arrepentimiento. Y quiero decirle algo: si en su corazón no hay arrepentimiento, ore a Él para que se lo conceda. Señor, concédeme arrepentimiento, concédeme arrepentirme para cambiar mi manera de vivir y entregarme en un profundo amor a ti. Pero mis hermanos, nosotros debemos de tener una conciencia muy clara. Uno, de que si nosotros nos vamos en nuestro camino tercos, cabezones, solo nosotros, estamos reflejando que no hemos nacido de nuevo. Y lo que necesitamos es correr a la cruz, arrepentirnos, decirle: Señor, concédeme arrepentimiento, te pido perdón por mis faltas, yo quiero vivir bajo tu gobierno, yo quiero vivir bajo tus palabras, yo quiero obedecerte, yo quiero vivir para ti. Pero si yo tengo una inclinación como un hombre regenerado, nacido de nuevo, una sumisión a Dios de manera general en mi vida por la regeneración que ha transformado mi corazón, si yo tengo esa característica, yo debo orar y decir: Señor, ayúdame a no caer en la terquedad, ayúdame a no ser duro de servicio, ayúdame a no caer en ese libertinaje. Ayúdame a luchar con el pecado, a reconocer el pecado y hacerlo a un lado, a ser radical con el pecado que está atentando contra mi vida. Yo debo esforzarme siempre orando al Señor, recordando estas palabras y confiando en su gracia en mi corazón, para que Él no me vea como un pueblo terco. Nosotros como hombres hemos dicho muchas veces, aunque usted no asiente con su cabeza, usted lo ha dicho: es que un familiar, un hijo, un tío, un primo, lo que sea, es que qué cabezón, es que qué terco, es que qué
qué cabeza como un yunque. Cada vez que venga esa frase sobre situaciones que pasan en la vida, recuerde que nosotros podemos caer en esa terquedad delante de Dios si no tratamos los pecados que están ahí guindando. Usted sabe qué pecados rodean su vida. Y usted sabe cuáles son los impulsos que se despiertan en usted. Usted lo sabe, yo no lo sé, pero usted lo sabe. Agarre esos impulsos y quíteles el oxígeno. No ande con paños tibios. No, hermano, no ande así. No ande con paños tibios. Hermano, yo llevo 16 años trabajando por la gracia de Dios en la institución en la que estoy. Y he visto gente entrar diciendo, yo soy creyente, yo soy cristiano. Y con el pasar de los años, ya usted los ve riéndose de las obscenidades y las vulgaridades que hablan todos. Ya usted los ve tomando la plata que no deben tomar. Ya usted los ve haciendo cosas ilícitas que atentan contra los principios que Dios ha demandado para su pueblo con el pasar del tiempo. Hermanos, cuidado. Velemos, porque el Señor viene pronto. Y mientras Él viene y nos lleva a su promesa, Él nos está llamando a ser fieles. No afloje, sea radical. No, aunque le caiga mal al otro, le cae mal a fulano, le dejan de hablar, pues que me dejen de hablar. Porque a veces hasta dentro de la misma iglesia pasa. Todo aquello que en su conciencia se levanta y le dice, esto está mal. Y si su conciencia le reprende por algo que usted está haciendo, córtelo. No lo haga más. El Señor está con usted, eso es suficiente. Él ha hecho preciosas y maravillosas obras, nos rescató de la esclavitud espiritual, eso es suficiente. No seamos como el pueblo de Israel y veamos con muy alta estima al Señor y su santidad, su presencia en nosotros, con muy alta estima, y las obras que Él ha hecho. Y hermanos, dejemos de estar deseando lo que el mundo desea. Dejemos de desear lo que el mundo desea, porque esa codicia se ha impregnado, hermanos, dentro de la misma iglesia, que con asombro, que se deslumbran con las cosas del mundo, las ven y sus ojos estallan. Hermanos, no. Direccionemos bien nuestras decisiones y